corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones para hoy son la primera, Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Y la segunda es Abre mis ojos a la luz. Pues podemos seguir dando gracias al Señor un día más porque Él ha abierto el acceso directo al santuario, Él ha limpiado, nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dejado su palabra, que podamos verle y oírle y seguir creciendo en sus caminos, haciendo su voluntad, y también poder hablar a otros de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas y también cómo pueden conocerle. Pues bendiciones, hermanos. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias, de corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias, de corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Tu Espíritu Santo me llena de amor.
Buenas tardes a todos, un día más, queridos hermanos y amigos que seguís estos estudios bíblicos previos a este tiempo de oración virtual. Después de una breve pausa con motivo de la celebración de la Semana Santa y habiendo dado lugar también a la consideración de los acontecimientos relacionados con la pasión y con la eterna victoria sobre los poderes del mal de nuestro Señor Jesucristo, pues volvemos a retomar nuestro estudio del libro del profeta Malaquías. Y vamos a continuar donde lo dejamos, que es a partir de Malaquías 2:17 y hasta capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer el texto bíblico que dice así. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En que decís cualquiera que obra mal, agrada al Señor? Sí, el Señor se complace en ellos. Y también al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie delante? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavandero. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice el Señor de los ejércitos, porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bien, hasta aquí la lectura de los textos que tenemos para hoy. Como recordaremos, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y desde Malaquías en adelante, pues Dios no volvió a hablar a la nación sino pasados unos 400 años hasta la venida del Mesías. Hemos estado viendo que en el mensaje de Malaquías hay un patrón que se repite a lo largo del libro y que consta de una serie de quejas por parte del Señor a la nación elegida. A cada protesta del Señor le sigue una pregunta del pueblo que, extrañado por la acusación, responde al Señor: ¿en qué te hemos ofendido? Y a cada cuestión planteada Dios les da las correspondientes razones de su desagrado, y en todo ello el pueblo manifiesta una profunda decadencia moral, una importante insensibilidad espiritual. De manera gradual se han ido endureciendo contra Dios y se han vuelto espiritualmente, como digo, insensibles e ignorantes, pero sin excusa delante de Dios. Y Dios, dirigiéndose primeramente al sacerdocio, que serán los encargados de velar por mantenerse fieles a Dios en su servicio y de dar un buen ejemplo y buena enseñanza al pueblo. Pues dirigiéndose a ellos y después también a todo el pueblo, reprende a todos ellos igualmente, anunciando un severo juicio para todo aquel que no se arrepienta. Comienza nuestro texto diciendo, en el versículo 17 del capítulo 2, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que obra mal agrada al Señor. Sí, el Señor se complace en ellos. Y también al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Ya desde el comienzo del libro del profeta Malaquías hemos ido viendo la falta de sensibilidad en Israel en reconocer el amor de Dios hacia ellos. Cuando el Señor les recuerda su amor por ellos, se atreven a responderle que les dijera en qué se había manifestado su amor. Si bien el regreso del exilio en Babilonia no estuvo exento de dificultades, de oposición a la hora de reedificar los muros y el templo en Jerusalén, pues estos problemas presentes no eran ninguna excusa para pensar que Dios se había olvidado de ellos, pues fue por amor que fueron liberados de un exilio que tenían bien merecido. Y tampoco había excusa para olvidar el favor de Dios a lo largo de toda la historia pasada de este pueblo. No había pretexto válido alguno para olvidar los mandamientos que Dios les dio para protegerles precisamente, y mandamientos que estaban volviendo a infringir de nuevo. La raíz del problema era que no se habían convertido en realidad al Señor, como Él mismo se lo dirá más adelante: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero preguntaban en qué hemos de volvernos, porque en su endurecimiento, en su insensibilidad, eran incapaces de reconocer su propia necesidad de arrepentimiento, como también eran incapaces de apreciar la inmensidad del amor de Dios por ellos a lo largo de los años.
Su relación con Dios era superficial, era una relación meramente formalista, de formas externas, era una relación carente de afecto genuino, por lo que, aunque le llamaban a Dios Padre y Señor, ni le honraban como Padre, ni le temían como a Señor, como al Señor de ellos, que era, como hemos leído también en Malaquías 1:6. La ceguera espiritual que produce consentir y practicar el pecado conduce a la decadencia, a una insensibilidad moral que no solo impide reconocer las ofensas cometidas contra Dios, sino que es el ofensor mismo quien se da por ofendido cuando se le señala su falta y se escandaliza diciendo cosas como, bueno, ¿en qué me voy a volver? ¿En qué acaso no te ofrecemos los sacrificios que mandas? ¿No observamos el sábado, las fiestas que has prescrito? ¿No nos presentamos con regularidad en el templo? Es duro que el Señor nos exija más todavía. ¿En qué hemos faltado? Pues para que Dios nos imponga que tenemos que convertirnos y cosas por el estilo, ¿verdad? Es como si a Dios lo único que le interesara era que fueran al templo y que cumpliesen con los sacrificios y las ofrendas sin importarle lo que hicieran después. Y a Dios lo que le importa realmente es cada persona, no por lo que haga, por lo que dé, sino porque lo que la persona misma significa para Él. Dios desea la entrega a Él de la persona misma y de todo corazón para una relación de amor. Dios no necesita nada de nosotros. Él nos ama a nosotros y nos quiere para bendecirnos. Y para ello es imprescindible una entrega total a Él, sin reservas. Pero el pensamiento de arrepentirse, el pensamiento de volverse a Dios no cabe en los corazones ni de los que son abiertamente rebeldes a Dios, ni menos aún de los que piensan que le sirven mediante el cumplimiento de una serie de normas externas. Y esta situación, salvo honrosas excepciones, se mantuvo en el tiempo y se repitió a la venida del Señor después de 400 años después de Malaquías aproximadamente. Y fueron los que decían precisamente ser los portavoces de Dios los que acabaron crucificando al Señor con el beneplácito del pueblo. Como decimos, a excepción de un remanente que fue guardado por gracia y que le amaba verdaderamente al Señor. Y lo mismo sucede hoy. Cuando alguien que se supone que es un cristiano y se pone a la defensiva como si se le señala, cuando se pone a la defensiva cuando se le señala alguna falta y en lugar de reconocerla con humildad se ofende y responde cosas, por ejemplo, como, bueno, ¿quién eres tú para llamarme a mí la atención? ¿Qué pasa? ¿Tú nunca tienes faltas? ¿O qué deberes he dejado de cumplir? ¿Qué pasa? ¿No me he bautizado o soy un pagano idólatra? A menudo no me reúno en la iglesia, no contribuyo con mi tiempo, con mis oraciones, mis ofrendas en la obra del Señor. Hay gente que responde así. Y cierto es que hasta el más fiel de los creyentes tropieza muchas veces y luchamos con nuestro propio pecado. Pero ante una falta cometida, cuando alguien la señala, cuando alguien pone el dedo en la llaga, la actitud de defenderse indica inmadurez o indica falta de arrepentimiento genuino. Una falta de arrepentimiento que es propia de aquellas personas que solamente son creyentes de nombre. Cuando alguien nos confronta con nuestro pecado, puede ser que lo haga con la sola intención de echar sal sobre nuestras heridas. O puede ser también que use del mayor cuidado que le es posible para no herir nuestra sensibilidad. Las intenciones pueden ser muy diferentes, ya sea desde el amor y la comprensión, ya sea desde el odio y la oposición. Si en verdad hay falta en nosotros, en todo caso, es prudente y sabio recibir la amonestación con humildad y sin ofendernos, porque esto nos brinda la oportunidad de corregirnos para nuestro propio bien. Una persistente actitud en resistirse y en rechazar toda corrección es evidencia de falta de arrepentimiento. Y sin arrepentimiento de todo pecado no hay salvación. Esto tenemos que tenerlo claro. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y Proverbios 29:1 también nos dice que el hombre que cuando es reprendido se pone terco, endurece su cerviz, será quebrantado de repente y no habrá remedio para él, no habrá medicina, nos dice Proverbios 29:1. Hemos leído en Malaquías, en el capítulo 2, el versículo 17, que el profeta dice: habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. Y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquiera que ora mal agrada al Señor. Sí, el Señor se complace en ellos. Y también al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto lo hemos leído en el versículo 17 del capítulo 2. Aquí se manifiesta de nuevo
la ceguera espiritual que les caracterizaba. Y en este caso no solamente aprueban la conducta de quienes hacen lo malo, sino afirmando también que Dios mismo está de acuerdo con ellos. ¿Qué ofensa tan descomunal al Dios Santísimo, que no puede tolerar el mínimo pecado? Más adelante el Señor volverá a reprender al pueblo por decir que no sirve para nada guardar la ley, que los impíos y los soberbios desafían a Dios, prosperan y además escapan impunes. Esto lo dice en el capítulo 3, el versículo 15. ¿Qué ceguera, decimos? Ceguera espiritual mayúscula al afirmar cosas como estas. Esto sigue siendo común también en nuestros días. Se oye decir a muchos que si eres honrado te van a tener por tonto, se van a aprovechar de ti, si no haces alguna trampa no vas a progresar. Estas siempre han sido las reglas de este mundo y los que las aceptan se burlan de la idea de un Dios justo que juzgará estas cosas. ¿Dónde está el Dios de justicia?, se preguntan. Es como si el hecho de que Dios no fulmine de inmediato a los culpables significa que está de acuerdo con ellos. ¡Qué insulto a Dios! Le ponen al nivel de los delincuentes. La ignorancia no es capaz de medir las consecuencias de lo que afirma. Porque ¿qué pueden esperar los que dicen dónde está el Dios de justicia? Si es que el Dios de justicia actuará de inmediato. Malaquías lo va a decir más adelante en el versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavandero. Aún la paciencia de Dios sigue esperando a favor de los hombres en este periodo de gracia, puesto que su juicio definitivo contra los pecadores aún no ha llegado. Aquellos que se quejan de la supuesta indiferencia de Dios en la actualidad ante las injusticias que se cometen, diciendo que un Dios que en verdad fuese justo y todopoderoso no consentiría los innumerables atropellos y maldades de toda clase que se suceden a cada instante, pues le están haciendo cómplice de los malos. Y decimos, ¿qué bien harían estas personas en humillarse delante de Dios y pedir misericordia por sus propias injusticias? Ellos no son conscientes de la gravedad de las mismas, ni de la paciencia que Dios está teniendo con ellos mismos, soportando sus insolencias, a fin de que se vuelvan en sí y se arrepientan para poder perdonarles. Porque desde el mayor asesino hasta el que afirma que nunca hace mal a nadie, toda la humanidad es culpable a los ojos de Dios, que es infinitamente justo y que es infinitamente puro. Hay un tiempo señalado en el que será ejecutado el justo juicio de Dios sobre todo aquel que no se ha querido arrepentir. Es un juicio inevitable, un juicio insoportable sobre la humanidad rebelde. La pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Pues va a quedar ampliamente respondida, aunque no va a ser como esperan quienes dicen que Dios no se complace, no va a ser como esperan los que dicen que Dios se complace con los injustos. El que piense que Dios se va a quedar de brazos cruzados ante el pecado debería meditar en lo que Dios va a decir más adelante por medio de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 1. Dice que aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto es para tomárselo muy en serio. No obstante, Dios en su misericordia sigue dando aún oportunidades para el arrepentimiento antes de que llegue el día de su juicio. Dice Dios en Malaquías 3, versículo 1, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Bien, el mismo Señor aparecería personalmente en la esfera del tiempo y del espacio. Su venida sería previamente anunciado por su mensajero. Así que Malaquías profetiza de un mensajero que fue Juan el Bautista y profetiza de la llegada del mismo Señor, a quien también llama el ángel del pacto, el ángel o mensajero del pacto, el cual es el mismo Señor Jesucristo, quien ya ha establecido ese nuevo pacto en su propia sangre. Y dice el apóstol Juan que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El nuevo pacto, esto lo menciona Juan en capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Que Juan el Bautista fue quien anunció la llegada del Señor Jesucristo queda confirmado en los cuatro evangelios. Y el mismo Señor Jesucristo se refirió a él en Mateo 11, del 9 al 10, diciendo de Juan el Bautista, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta
Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lo que hemos leído en Malaquías. Y sigue Malaquías diciendo que a continuación de la venida del Mesías, precedida por el anuncio de su llegada, dice que él, el Señor, él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero, sin tener temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, en estas palabras se mezclan eventos distanciados en el tiempo. No hay distinción entre las dos venidas del Señor. Su primera venida ya ha acontecido hace más de 20 siglos y entonces vino como Salvador de la humanidad. Es a su regreso que volverá como juez, porque todo el juicio ha sido puesto en su mano. Entonces se cumplirá en plenitud lo que hemos leído ahora mismo, de que vendré a vosotros para juicio, testificaré sin vacilar contra los hechiceros, adúlteros, etcétera, etcétera. También en su primera venida el Señor, como Salvador, realizó un juicio definitivo, pero esta vez fue sobre Satanás, como dice en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La primera venida del Señor puso de relieve el fracaso del sacerdocio en mantenerse fieles a Dios, al destapar públicamente su hipocresía y su malicia, desviando también al pueblo del camino recto. Ahora el nuevo pacto establecido en la bendita sangre de Cristo, nuestro Redentor y Señor, da por terminado el antiguo pacto de la ley y por consiguiente también el sistema sacerdotal levítico. Ahora tenemos un sumo sacerdote perfecto cuya intercesión y mediación es infalible y es eterna. Es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Y ahora también cada creyente es constituido como un sacerdote a favor de sus semejantes, como lo dice el apóstol Pablo, como dice el apóstol Pedro acerca de los creyentes. Dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En 1 Pedro 2:9 leemos estos pasajes. Y los creyentes también, como hijos amados de Dios, necesitamos ir creciendo espiritualmente para que nuestra mentalidad y toda nuestra manera de vivir se vaya amoldando más y más a la imagen de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y podamos llegar a ser fieles servidores de Dios y cumplir con ese papel de sacerdocio que nos ha sido asignado. En Malaquías 3:3 nos dice que se sentará el Señor para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, y los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Y si bien este texto pues parece que se proyecta escatológicamente hacia el futuro antes de proceder con el juicio de los impíos, pues nos habla de una limpieza y purificación para el servicio sacerdotal que como creyentes nos afecta. Así que, como hemos leído, hay un tiempo de purificación, de limpieza para los creyentes. Y también hay un juicio que ha sido anunciado contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran mintiendo, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, los que hacen injusticia a los extranjeros y que no tienen temor del Señor. Va a haber un juicio para los que no se arrepienten. Y nos dice el último versículo que tenemos para hoy, en el versículo 6 del capítulo 3, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es alentador que el Señor sea invariable en sus promesas. Él no cambia, Él va a cumplir sus promesas de bendición para los obedientes y sus promesas de castigo para las personas que persisten tercamente en oponerse a Él, en no querer arrepentirse. Entonces nuestra parte siempre es plantearnos de qué lado estoy. Si estamos del lado del Señor es afirmarnos más y más, tomándonos de su mano para mantenernos fieles, para procurar servirle. Y si tropezamos y caemos, pues podemos pedir perdón, no ignorar nuestras faltas, no esconderlas,
sino con confianza, sabiendo que Él nos va a perdonar, que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad si cometemos algún error, y entonces progresar y prosperar. Esa es la parte de cada uno. ¿Qué responderemos? ¿Qué responderemos? ¿Estaremos del lado del Señor? ¿Estaremos en su contra? Creo que la elección es bien fácil. Para los creyentes ya está tomada, pero alguno que no lo sea, si está escuchando estas palabras, pues bueno sería que reflexionara y se volviera del lado del Señor. Con estas reflexiones damos lugar ya al tiempo de oración, deseando la bendición a todos los oyentes, que Dios os bendiga a todos. Amén.